Hola, mi nombre es Mari Carmen Regidor y trabajo en la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y he sido invitada a hablar sobre los objetivos de la Directiva Marco del Agua y ejemplos de implementación. Para ello, he preparado una presentación que voy a compartir con vosotros a través de esta aplicación. Y bueno, antes de empezar me gustaría comentaros que la Confederación Hidrográfica del Júcar es el organismo autónomo competente en la gestión del agua de los ríos, lagos, embalses y también las aguas subterráneas de un extenso territorio, que podéis ver en pantalla, que ocupa unos 42.850 kilómetros cuadrados y que incluye todas las cuencas hidrográficas que vierten sus aguas al mar Mediterráneo y que quedan comprendidas entre la desembocadura del río Segura y el río Ceno. Y en la Oficina de Planificación Hidrológica de esta confederación, entre otras cosas, lo que se hace es redactar los planes hidrológicos de cuenca. Esto tiene bastante que ver con el tema de la presentación que voy a exponer. Para ello he preparado el siguiente índice. En un primer punto hablaré de los objetivos o del objetivo principal de la Directiva Marco del Agua y de la transposición de la Directiva Marco del Agua al ordenamiento jurídico español. Después hablaré sobre el Plan Hidrológico de Cuenca, incidiendo en un par de aspectos del Plan Hidrológico. Después veremos algunos ejemplos de implementación y, por último, concluiré con un par de reflexiones. Bien, pues la Directiva Marco del Agua es la directiva europea que establece un marco donde se recogen los principios que van a guiar la política de agua en Europa. Y tiene por objetivo principal el alcanzar el buen estado de las masas de agua superficiales y subterráneas. Este es el objetivo principal de la Directiva Marco del Agua y en este objetivo se va a basar la presentación que estoy haciendo. La Directiva Marco del Agua ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español a través del texto refundido de la Ley de Aguas, que es la norma que regula la gestión del agua en nuestro país. Y en ella, entre otras cosas, se recogen los objetivos y los contenidos de los planes hidrológicos de Cuenca. Que al final, el Plan Hidrológico de Cuenca es la herramienta que va a servir para poner en práctica una determinada gestión del agua que permita alcanzar los objetivos de la planificación. ¿Y cuáles son estos objetivos de la planificación hidrológica? Pues aquí se da un aspecto peculiar en nuestro país y es que el texto refundido de la Ley de Aguas lo que hace es mantener el objetivo tradicional de los planes hidrológicos de Cuenca, que era el de satisfacer las demandas de agua. Y lo que hace es incorporar el objetivo que viene determinado por la Directiva Marco del Agua, que es un objetivo más medioambiental, y es el de la adecuada protección del dominio público hidráulico. ¿Qué pasa? A veces podrá parecer que estos dos objetivos, el de satisfacción de las demandas y el de la protección del dominio público hidráulico, puedan estar enfrentados, pero así se han definido en los planes hidrológicos de Cuenca y esto lo que va a hacer, va a conferir mayor complejidad a la hora de establecer las reglas de gestión para intentar alcanzar ambos objetivos a la vez. Bien, el texto refundido de la Ley de Aguas también define los contenidos de los planes hidrológicos de Cuenca, pero me gustaría incidir solo en un par de elementos de la planificación hidrológica. Por una parte, los objetivos medioambientales, que está directamente relacionado con la temática de la ponencia. Ya hemos visto que es consecuencia directa de la transposición de la Directiva Marco del Agua el establecer como objetivo medioambiental el alcanzar el buen estado de todas las masas de agua. Y además se establece una fecha límite, que es el 2015. Bueno, pues se puede
prorrogar el alcance de estos objetivos a 2021 y a 2027 siempre que esté debidamente justificado. E incluso, como excepción, también se pueden definir objetivos menos rigurosos cuando en 2027 no es posible alcanzar los objetivos medioambientales fijados. En el caso de la demarcación del Júcar, se han establecido en 3 masas de agua subterráneas objetivos menos rigurosos. Son masas de agua subterráneas que están afectadas por altos contenidos en nitratos. Se ha visto mediante modelación matemática que ni siquiera con un escenario, con el escenario más restrictivo de todos, que suponiendo que no entra nada de nitratos en estas masas de agua subterráneas desde ahora hasta el 2027, ni siquiera con ese escenario tan riguroso se consigue bajar de la concentración de nitratos que está establecida en 50 miligramos litro. Bien, para saber si estamos alcanzando los objetivos medioambientales, lo primero que tenemos que hacer es saber el estado en el que se encuentran las masas de agua. Si nos fijamos en la figura, se representa el estado actual de las masas de agua superficiales. Vemos que hay un 45% de masas de agua superficial que están en buen estado, que son las que están pintadas en verde. Hay un 26% que están en estado peor que bueno. Hay un 21% que están catalogadas como sin agua en los muestreos. Esta clasificación puede parecer rara y este porcentaje puede parecer elevado, pero no lo es tanto si tenemos en cuenta que nos encontramos en una zona mediterránea caracterizada por tener grandes periodos de sequía y en un periodo muy corto de tiempo pues, que hay una lluvia torrencial. Son masas de agua temporales, o bueno, masas de agua no permanentes, y la determinación del estado ecológico no se puede hacer utilizando los mismos indicadores ni la misma metodología que para las masas de agua permanentes. Y de hecho es que no existe una metodología definida. Después hay un 8% de masas de agua de las que no tenemos información y por tanto no podemos determinar el estado, no han sido evaluadas. Esto en cuanto a las masas de agua superficiales. El estado en este otro mapa en el que vemos que hay un 53% de masas de agua que están en buen estado, que son las pintadas en verde, y un 47% que están en mal estado, que son las pintadas en rojo. De las que están en mal estado puede ser que no cumplan los objetivos por estado cuantitativo o por estado químico. Y en algunas ocasiones hay masas de agua que incumplen por ambas causas. Bien, para alcanzar los objetivos medioambientales, el plan establece un programa de medidas y este es el segundo elemento relacionado con la planificación del que me gustaría hablaros. El programa de medidas lo que hace es recoger todas las medidas, todas las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de la planificación, pero tanto los objetivos de atención a las demandas como los objetivos medioambientales. En estas medidas se han presupuestado y se ha estimado la inversión que debería hacer las distintas administraciones para conseguir alcanzar los objetivos de la planificación. Si vemos la gráfica que hay en pantalla, se ha representado la inversión que deberían de hacer estas administraciones para ir desarrollando el plan hidrológico de Cuenca y, bueno, en estos momentos la previsión de la inversión está por debajo de 50 millones, pero se espera en los próximos años que esta cantidad sea cada vez mayor. El programa de medidas, bueno, en el programa de medidas se han agrupado las distintas medidas en 15 grupos distintos en función de la finalidad que persiguen. Todo esto viene detallado en la tabla que se muestra y además también se han establecido la cantidad prevista de inversión a lo largo de los años. Bueno, pues si se cumplen las previsiones económicas y el programa de medidas se va desarrollando según lo planeado, la previsión del cumplimiento de los objetivos medioambientales se daría según las figuras que se muestran a continuación. En la actualidad hay un 51% de masas de agua
que alcanzan el buen estado. En el 2021, si se cumple con las previsiones, este porcentaje subiría al 57%. Y en el año 2027, el 100% de las masas de agua cumplirían con los objetivos medioambientales, a excepción de las 3 masas de agua que cumplirían con los objetivos menos rigurosos establecidos y que acabamos de comentar. Bueno, pues esta es la previsión que se recoge en el Plan Hidrológico de Cuenca y ahora hay que ejecutarlo y hay que ver si se cumplen con todas estas previsiones. Bueno, para acabar, vamos a ver algunos ejemplos de implementación de actuaciones derivadas del Plan Hidrológico para alcanzar con los objetivos medioambientales. He elegido el entorno de la Albufera por ser el humedal objetivo del live donde se enmarca este seminario online. Y bueno, comentaros que el humedal de la Albufera de Valencia es el humedal más emblemático del ámbito de la demarcación. Está situado al sur de la ciudad de Valencia y tiene una extensión de unas 21.000 hectáreas. La mayor parte de esta superficie está ocupada por campos de arroz. Y el elemento más característico es un lago somero, que está situado más o menos en el centro del humedal y que ocupa unas 2.500 hectáreas y que además tiene una profundidad media inferior a 1 metro. Es un lago somero. Este humedal cuenta con varias figuras de protección, entre las que está pues, el Parque Natural, está incluido dentro de la Red Natura 2000 y está también incluido dentro de la lista de humedales de importancia internacional Ramsar. Bueno, pues en estos momentos esta masa de agua, este lago somero, no cuenta con buen estado, tiene un alto grado de eutrofización y por ello es objeto de aplicación de medidas, de intervención, para que pueda cumplir con los objetivos de buen estado. Bueno, pues para ello el Plan Hidrológico de Cuenca lo que ha hecho ha sido, por una parte, ha establecido los requerimientos hídricos mínimos de la albufera y, por otra parte, ha establecido el potencial ecológico en el lago. Las necesidades hídricas del lago de la Albufera se han fijado en 167 hectómetros cúbicos de agua al año, que es un volumen de agua que tiene que llegar al lago. El establecimiento de este requerimiento hídrico mínimo se ha fijado como el percentil 95 de la serie de entradas anuales al lago de un periodo comprendido entre 1980 y 2010. Bien, hay que dejar claro que este volumen, estos 167 hectómetros cúbicos, es un requerimiento hídrico mínimo y que, por tanto, tiene prioridad sobre cualquier otro uso por ser una restricción ambiental. Y, además, este volumen no se podrá bajar porque es una zona de protección, ¿no? Esto no quita para que puedan hacerse aportes de agua extraordinarios si es necesario para alcanzar con los objetivos ambientales establecidos para la albufera. ¿Vale? ¿Y cuáles son estos objetivos que se han fijado para la albufera? Bueno, este es el segundo aspecto que me gustaría comentar relacionado con los ejemplos de implementación. Y es que el Plan Hidrológico precisamente ha definido un objetivo medioambiental para el lago a través del indicador de clorofila, que es un indicador que mide el grado de eutrofización en las aguas del lago, ¿no? Y bueno, ha fijado este objetivo en 2 fases. En una primera fase se limita la concentración de clorofila a 90 microgramos litro para el año 2021 y en una segunda fase se limita la concentración de clorofila a 30 microgramos litro para el año 2027. Y para ello lo que hace es que, por una parte, en la normativa del Plan Hidrológico se ha limitado la concentración del fósforo a 0,6 miligramos litro en los vertidos de aguas que provienen de las estaciones de tratamiento de aguas residuales con influencia en el Parque Natural.
y se ha limitado la concentración de este nutriente por entender que es el nutriente limitante en la eutrofización del lago. Por otra parte, también se recoge en la normativa del plan que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, tendrán que impulsar la realización de un plan especial cuyo principal objetivo es precisamente alcanzar el potencial ecológico definido. Y claro, este plan especial podrá incluir acciones de lavado o de depuración, pero bueno, en cualquier caso se irán concretando estas actuaciones dentro de este plan especial y en los próximos años. Bueno, pues para acabar, tan solo un par de reflexiones, que ya que se tiene la experiencia del recientemente aprobado Plan de Cuenca, que está en estos momentos vigente, que fue aprobado el pasado julio, bueno, pues decir que el plan muestra que sí que es posible compatibilizar los dos objetivos de la planificación, el de la atención de las demandas con la protección de las masas de agua. Pero, bueno, también es cierto que hay que reconocer que aún queda bastante por hacer para cumplir con los objetivos medioambientales. Y aunque se han iniciado los primeros pasos en establecer medidas para alcanzar estos objetivos medioambientales, es cierto que se tiene más experiencia en la atención a las demandas y, por tanto, se ha producido más avance en este aspecto. Y, por tanto, también pues, parece más previsible que en las siguientes revisiones del plan se centre más en el aspecto de cumplir con los objetivos medioambientales. Bueno, pues con esto acabo la presentación. Espero que os haya resultado interesante. He dejado en esta última diapositiva un link para aquellos que quieran profundizar más sobre la planificación hidrológica. En cualquier caso, para cualquier duda podéis poneros en contacto. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.